la otra silla aquí. Vamos a hablar ahora tú y yo, pero tiene que estar aquí el Señor, porque al final no es ni lo que tú digas ni lo que yo digo. ¿Qué dice el Señor? ¿Y sabe qué, hermano? Nuestros argumentos se acaban, porque ante el Señor toda rodilla se doblará. Nuestros argumentos se acaban, porque voy a caer de rodillas creyendo que yo soy el que rijo el estilo de vida de mi casa, pero ahora me doy cuenta que Dios me dice cómo lo debo de hacer. Siempre que metamos a Dios en nuestra vida, en todos los caminos, en todos los sentidos, vamos a estar bien. Nuestra personalidad va a menguar. Vamos a ser cacheteados por la palabra. Vamos a ser bajados de donde estamos arriba, creyendo que nosotros somos la autoridad y aquí se hace lo que yo digo y solo mis chicharrones truenan. No, ante el Señor no truenan chicharrones. Ante el Señor se manifiesta la verdad y la justicia. Dios es justo. Se va a buscar la justicia en todos los sentidos de nuestra vida. Por eso debemos de buscar siempre al Señor. ¿Qué es lo que dice Dios en esto que estoy viviendo? ¿Por qué no puedo enderezar el camino? ¿Por qué siempre vivo peleando? ¿Por qué siempre estoy haciendo esto? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces voy con el Señor para que me diga, esto estás haciendo mal. Y yo no le puedo decir a Dios, pero es que tú no sabes, tú no has visto. Dios lo ve todo. Y si no lo dice es porque Él ya sabe lo que necesitamos. Todo argumento se acaba. Mire Efesios 4 del 17 al 18. Si quiere escúchelo, dice: esto pues digo yo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Le está hablando Pablo al pueblo de Éfeso, le está hablando a cristianos, a gente que ha profesado a Cristo como su Señor y su Salvador, y les está diciendo: esto pues yo os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y a poco no nosotros a veces caminamos todavía como gentiles? Hermanos, por eso la exhortación de la palabra siempre tiene que ser tal y como lo dice, porque si no, aquí, si yo omito esto y digo, no, pero es que aquí somos puros cristianos, esta palabra no aplica aquí. Hermanos, no, aquí habemos seres humanos que somos débiles y caemos y caemos y caemos. Necesitamos conocer el poder de Dios. Necesitamos escuchar lo que Dios dice de lo que yo estoy haciendo, viviendo, pensando. Aunque somos cristianos y lo hemos conocido, vivimos en un cuerpo de pecado. Unos ojos que ven y pecan. Una boca que habla y blasfema todavía. Vivimos en un cuerpo de pecado. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa debería de ser nuestra exclamación de todos, cada uno de nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará? Porque necesitamos conocer lo que Dios dice. Y Pablo cierra en esta palabra y dice: por la dureza de su corazón. Porque hay veces que el corazón se hace duro, insensible. Uno ya no puede discernir, se hace insensible. Y de esto fuimos rescatados todos nosotros, de nuestra vana manera de vivir. Porque antes estábamos prisioneros, secuestrados. ¿Quién de aquí ha estado prisionero alguna vez? Y no me refiero a la cárcel con barrotes, sino algo espiritual. ¿Quién de aquí ha sido secuestrado alguna vez? Y no me refiero a lo físico, sino a lo espiritual. Y déjeme decirle, todos nosotros estábamos secuestrados. Todos nosotros éramos prisioneros. Porque Dios nos sacó de ahí, nos rescató. Pero todos nosotros vivíamos así. Y según la Biblia,
Por eso lo digo, mire, vamos a Isaías capítulo 49. Vamos a ver qué dice Dios de esto que estamos diciendo que Él dejó escrito. Isaías capítulo 49. Cuando esté ahí me da un amén, por favor. Dice Isaías capítulo 49. Vamos a leer el versículo 8 al 10. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Hermano, escúchelo, pero personalícelo. Tómelo así, cada quien de nosotros. Esto lo está diciendo la palabra de Dios, Dios mismo. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque tiene de ellos misericordia, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Y convertiré en camino todos sus montes, y mis calzadas serán levantadas. Esto, hermanos, ha pasado a nosotros. Esto que dice el Señor, esta promesa que llegó en cumplimiento, porque esta es una profecía que se está cumpliendo en este momento que lo estamos hablando en todos nosotros. Porque el Señor nos rescató de esa esclavitud y nos puso en esos lugares celestiales, en esos manantiales de agua. Somos como el árbol plantado a la orilla del río, que aun cuando estén los tiempos malos, siempre dará fruto, siempre dará fruto. Esta es la parte, hermanos, que debemos de entender. Nosotros fuimos levantados en el poder del Espíritu para que en los tiempos malos demos fruto. Se va a manifestar en ese momento de prueba quién eres tú delante de Dios. Se va a manifestar en ese momento de prueba si crees lo que Dios dijo que iba a pasar. Tu hoja siempre estará verde. Tendrás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el carácter del cristiano. Ese es el fruto que se manifiesta en los momentos difíciles. Porque mire, todos podemos dar fruto cuando no pasa nada. Todos estamos muy bien. Aleluya, gloria a Dios, tu nombre para siempre, Señor, y hasta danzo y alzo mis manos, pero viene una prueba. Ahí es donde Dios va a ser exaltado y glorificado, en los momentos de prueba, donde ahí se va a manifestar cuál es el fruto que hay en mí, cómo voy a responder a esto, en quién creo. ¿Creo en Dios o le creo a Dios? Realmente ahí se va a manifestar. Esto es el fruto que Dios pide de cada uno de nosotros. Nosotros somos, como lo dice en Juan 14, capítulo 14 y 15, acerca de los pámpanos. Porque dice el Señor que tenemos que estar injertados, tenemos que ser parte de la raíz para poder dar fruto. Porque fuera de Él nada podemos hacer. Hasta donde nosotros tenemos que sentir esa necesidad de estar cerca de Él, porque van a venir tiempos difíciles. Vino un coronavirus, van a venir más cosas, tiempos difíciles, pero nuestra base y nuestro cimiento debe estar en la roca siempre, porque pase lo que pase no nos tumbará, porque estamos parados en la roca, en Cristo Jesús. Esa es, hermanos, lo que leímos en Isaías, lo que Dios dice acerca de esa promesa que llegó ahora en nosotros. Porque ahora esa promesa se ha cumplido. Pero mire, ¿cómo estábamos viviendo antes? Quiero que piense en esto, mire. Antes de conocer a Cristo, nosotros, si usted no se había dado cuenta, todos nosotros estábamos secuestrados por el chanclotas. Los que no saben quién es el chanclotas, pues es el diablo. Pero todos estábamos secuestrados por él.
¿Cómo era la situación? Para que a lo mejor piense usted, ¿y yo en qué momento que ni cuenta me di? Miren, secuestrados, privados de la libertad, no eres libre. Hay veces que hacíamos cosas que hasta ni nosotros ni nos gustaban, pero las hacíamos. Yo me acuerdo cuando me iba a robar, y yo me iba a robar y me iba ante la imagen de la Virgen y me persignaba y le ofrecía mi robo. Señora, ayúdame a que todo salga bien. O sea, ¿dónde estaba mi fe? Bien equivocada, ¿verdad? Ofreciendo sacrificio a la idolatría de esa manera. En mi vanidad, en mi mente, pensando que esa era la forma. ¿Dónde estábamos nosotros haciendo errores así o peores? Privados de la libertad. Atrapados, puestos a voluntad del enemigo. ¿Qué pasa cuando a alguien lo secuestran? Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que los meten en cuartos, les tapan los ojos. Un secuestrado está a la voluntad del secuestrador. Es más, va a comer si el secuestrador le da de comer. Va a hacer todo y depende de lo que el secuestrador haga. Y él va a estar ahí. Va a sufrir. Pero él está ahí, no puede hacer nada porque está amarrado. No puede hacer nada. Eso es un secuestrado. Alimentado por lo que él le quiera dar. Realmente ahí alguien que está de esa manera ni siquiera va a poder decir, oh, yo quiero una pizza esta vez. No, él va a comer lo que le den, ¿verdad? Está a la voluntad del secuestrador. Te va a poner donde él quiera ponerte. Tú no puedes hacer nada. Tú vas a estar donde él quiera ponerte. Te tapará los ojos para que no veas. Te tapará la boca para que no hables. Si quiere, te tapará los oídos para que no oigas lo que ellos están hablando. Literalmente, hermanos, queda a voluntad del secuestrador. ¿Le dice algo esta explicación? ¿No le dice cómo vivíamos nosotros antes? Privados de nuestra libertad, porque estábamos esclavizados en el pecado, prisioneros. ¿No le habla de este secuestro donde a veces se nos tapaban los ojos para que no viéramos lo que Dios decía? A veces se nos tapaban los oídos para no escuchar el mensaje cuando se nos daba. ¿No les habla de que en otros tiempos todos nosotros estábamos prisioneros y secuestrados por el enemigo? Porque así estábamos todos, en nuestra vanidad. Pensando que lo que estábamos haciendo era porque nosotros queríamos. No, el enemigo te va metiendo ideas en la cabeza, te dice, mira, haz esto te hace sentir bien. Había comerciales, mire, el enemigo se mueve hasta en la televisión, no se da cuenta que hay comerciales que incitan a la gente para que compre algo. Y casi siempre hablan de un sentimiento en el ser humano. Si te encuentras triste o estás afligido, mira, corona superior te hace volver o sea, casi siempre moviéndote para que escojas ese camino, ¿verdad? Ese camino que no conviene, pero uno cae, ay, sí estoy bien triste, voy por una chelita. Como que inconscientemente uno cae. Hay uno de cigarros Marlboro que dice, para hombres que dejan huella, creo que así dice el eslogan. Y el que fuma dice, ay, yo fumaba delicados, ahora voy a comprar unos Marlboro porque quiero dejar huella. Mensajes subliminales como que, oh, yo quiero hacer esto. Y caemos, somos formados en la vanidad de la mente vacía. Secuestrados, no hay voluntad de nosotros, caemos en el engaño fácilmente. Y no tenemos discernimiento de saber que eso es malo. Es la vida, todos lo hacen, casi ese es el argumento, ¿verdad? Pues si aquel lo hace, ¿por qué yo no? ¿Verdad? Si, mire, y este mensaje quiero decirles, hermanos, que pongan atención en la televisión, porque ustedes no se han dado cuenta, pero a nuestros jóvenes y niños se les está educando y se está entrando mucho la parte sexual de los niños, haciendo creer que todo está normal, que ellos pueden cambiar y que pueden hacer, en vez de instruirlos y ayudarlos a los que estén teniendo un problema así. No, se les está diciendo, tú estás bien,
campeón, tú puedes, sigue adelante. En las escuelas se les está destruyendo de esa manera. En las drogas, hermanos, mire, no vamos lejos, hay programas, no sé si alguien tenga aquí Netflix, yo creo que nadie tiene Netflix aquí, pero ahí en Netflix me han dicho que hay programas, me dijo mi primo, me han dicho, mire, hubo un programa que se llamaba, ¿cómo se llama? Algo del cielo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí sí nadie sabe, ahí sí nadie ha escuchado eso. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba? Dígame en serio. ¿Quién dijo? Oh, el Señor de los cielos. Ese. Bueno, mire, no sé si saben, yo escuché que este personaje que hizo esa película al final cayó en eso y está mal, cayó en drogas. A partir de eso empezó una generación, se levantó más la maldad en México, en muchos jóvenes queriendo ser como el Señor de los cielos. De verdad, mujeres, jovencitas, buscando a los narcos porque vieron que les dan riquezas y que hay fiestas y que hay... Bueno, eso fue lo que generó, lo que genera la televisión. Ustedes no se dan cuenta cómo el diablo ministra a nuestros hijos. El diablo ministra a nuestros hijos y no nos damos cuenta, en la televisión lo hace. Mientras que nosotros no los traemos ni al estudio para que aprendan de Dios. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y se está devorando a muchos. ¿Se dan cuenta lo importante que es ver las dos partes y no dejar vencernos por el enemigo porque él está tomando terreno? Agarre a sus hijos, pelee con ellos con uñas y dientes, sáquelos de donde se pueden meter, no deje que entren. ¿Cómo lo va a hacer? Llévelos y hábleles de Dios. Pero es que estoy cansado y llevarlos, no, mejor no. Mire, lo está rescatando de las garras del diablo al hijo. Yo creo que vale la pena cualquier sacrificio que hagamos nosotros, ¿verdad? Para librarlos, así como le hacía David, que decía que cuando un león o un oso agarraba una de las ovejas, dice que él iba y hasta le abría la quijada al león. Dígame si usted no defendería a su hijo así. Mire, le aseguro que si un león ataca a su hijo, no le importa a usted que ese león sea león, usted va y lo defiende. ¿A poco no? No, ¿verdad? Creo que correrían también. Yo creo que en esos momentos ya uno no ve el peligro. ¿Sabes qué te mueve? El amor. Ya no ves el peligro. Uno está dispuesto. Es más, cuando menos veas, hasta a lo mejor matas al león y ni cuenta y ni supiste cómo lo hiciste. Fue más el amor que tenías por tu hijo. ¿Y por qué no hacerlo de esa manera para que conozcan de Dios? ¿Por qué no pelear así esa batalla para que ellos en victoria conozcan y sigan predicando el evangelio de Cristo y sean salvados y sanados y sean rescatados de lo que ya puede estar preparándose allá afuera? El diablo ministra. Hay muchas formas de ministrar. Estén atentos. Nosotros fuimos rescatados. Pero, ¿cómo se pagó ese rescate? Lo leímos, ¿verdad? Volvamos a leerlo. Vaya a Primera de Pedro. ¿Cómo fuimos rescatados nosotros? ¿Cómo se pagó? ¿Cuántos millones dieron por cada uno de nosotros? ¿Cómo fue la negociación para ese rescate? Mire lo que dice el versículo 18 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la, ¿qué dice? Sangre preciosa de Cristo. Dígame si usted, si se ha sentido menospreciado o menos, o que no vale, o que nadie lo quiere, o que nadie lo ve, que nadie le dice que lo ama. Dígame si usted se ha sentido alguna vez así, para que se dé cuenta el valor que usted tiene. Usted vale la sangre de Cristo. Dios nos amó de esta manera. Ese es el precio. Mire, ningún ser humano puede evaluar lo que usted vale, ni tiene ni la capacidad, ni tiene ni la comprensión. No permita que nadie le diga, usted no vale, usted nunca puede hacer nada, tú eres un tonto, una tonta. No, nunca permita eso, porque eso ningún ser humano lo puede decir. ¿Sabe qué? Además, porque todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y todos tenemos un valor. Y ahora en Cristo Jesús, mire el valor que Dios nos dio, su sangre preciosa. Ese es el valor que usted tiene, la sangre de Cristo, y que yo tengo. Hay veces que es necesario recordarlo, porque como que nos desanimamos y como que tomamos todo como que a la ligera, pero cuando nos acordamos de esto que pasó, ¿sabe qué pasa en nuestro corazón? Querer ser agradecidos con Dios. Sacúdase y levántese, no se quede tirado, porque usted vale la sangre de Cristo. Y usted fue levantado en poder del Espíritu Santo, porque Dios nos dio un espíritu de valor y de dominio propio. Levántese, porque usted no está solo, Dios está con usted. Cualquier lucha tiene victoria en el nombre del Señor. Eso, hermanos, es necesario que lo recordemos. Porque a veces humanamente, esto es normal, humanamente nos caemos todos. No, pero el pastor no, el pastor ni necesita nada. Muchos dicen, no, el pastor está más cerca de Dios. No es cierto, hermanos, estamos a la misma distancia todos. Todos estamos a la misma distancia. Todos somos hermanos, todos tenemos a Cristo, todos necesitamos de Dios. Y el pastor también es humano, también siente, también sufre, también llora y mucho, también le duele, también necesita ser escuchado. Esa es una parte que uno trabaja con el Señor, porque hay veces que nadie sabe lo que pasa y uno a veces quiere hablar, quiere decir también sus luchas. ¿Por qué no? Porque tenemos luchas. Pero ahí es cuando, bueno, pues al final vamos con el Señor, porque Él nos fortalece y nos enseña que todo va a estar bien. Esa es la vida de muchos pastores, yo creo, hermanos, muchos pastores. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Ustedes recuerdan los equipos de ataque que se prepara el mundo cuando van a rescatar a alguien, verdad? ¿Han escuchado de ese equipo SWAT? No WAT, SWAT. Bueno, ese es un equipo de ataque que es especializado para secuestros o para situaciones difíciles de alto riesgo, ¿verdad? Ya están preparados, ya están equipados, ya están listos para lo que venga, ya saben lo que van a hacer. Cuando ellos se presentan en una situación así, bueno, pues es el equipo que va llegando al rescate, ¿verdad? Y inclusive la gente puede tener confianza y decir, wow, llegó este armamento, llegó esta gente, todo va a estar bien. ¿Cómo fue nuestro rescate? ¿Sabe cómo fue? Entró alguien sentado en un burrito para rescatarnos. No entró en un carro blindado ni con ejército, sentado en un burrito. ¿Se puede imaginar a Dios viniendo a rescatar al mundo así? Y no nació en un palacio, no nació en una mansión donde, bueno, los reyes tenían que vivir, en un pesebre. Mire, hermano, de verdad que esto rompe nuestro entendimiento. Esto no se discierne con la carne, esto se discierne con el Espíritu. Usted no se imagina lo que Dios hizo y cómo llegó, solo para mostrarnos que Él es Dios y nos ama, y que Él es humilde.
¿Qué armas se usaron en ese rescate del secuestrado? Si ya va el equipo SWAT, ¿qué armas usan ellos? Hay unos francotiradores que a kilómetros pueden ver y le pueden dar en la uña del dedo pequeño, nada más si ellos quieren darle. ¿Qué tino tienen? Pero se mueven de esta manera con armamentos sofisticados. ¿Por qué? Porque lo requiere la situación. Tienen que ir bien preparados, ¿verdad? Bien preparados. Van con unos cañones de fierro que le hacen así y tumban la puerta. Por cierto, hay veces, una vez vi uno que le hizo y no podía, ni otro abrió y le dijo, no, pues pasa, estaba abierta. Pero ellos usan esos armamentos pensando porque se requiere. ¿Qué armas usó el Señor para rescatarlos? Ninguna espada, ningún ejército, con el Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que usó el Señor como arma. ¿Cuál fue la negociación? ¿Verdad? Porque hay negociaciones en el secuestro. Pedimos tanto y queremos en el Banco de Suiza, queremos un avión y unos elotes con chile para el camino. Pedimos y empiezan a negociar, ¿verdad? Empieza la negociación para que pueda ceder al que está secuestrado. ¿Cómo fuimos nosotros negociados? ¿Sabe cómo? Arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Esa fue la negociación de nuestro Señor. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. ¿Cuál fue el grito de guerra? Porque hay veces cuando se llega y se va a rescatar a alguien, ¿verdad? Todos a la pared, todos ya están detenidos, nadie corra, los tenemos rodeados, ya los tenemos. No hagan nada, al suelo, agáchense, ¿verdad? Ese es el grito de guerra que se usa en esos momentos como en victoria. ¿Sabe cuál fue el de nuestro Señor Jesucristo? Elí, Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que dijo el Señor. Padre, ¿por qué me has desamparado? Nos estaba rescatando en ese momento. ¿Cómo fue la estrategia para que todo sucediera? 50 hombres de élite preparados para la acción de asalto, ¿verdad? Todos con un curso de entrenamiento de varios años porque ellos saben lo que van a hacer y están listos para que todo suceda de acuerdo al plan. Y al final, cuando todo acabó, se hace un recuento de daños, cuántas bajas, cuántos muertos, cuántos heridos. No, pues del equipo de SWAT ningún muerto, solo a uno se le cayó la uña del dedo pequeño, pero pues todo estuvo bien. Ese es el recuento del rescate. ¿Sabe qué pasó cuando Cristo nos rescató? Mire cómo fue el reporte de quien nos rescató. Hablando de los daños, hablando de todo. Y medite en esto, hermano, porque esto es alimento a nuestro espíritu y le aseguro que vamos a tener un corazón más agradecido con el Señor de lo que ya lo tenemos. ¿Cuál fue el recuento de los daños cuando Cristo nos rescató? No hay parecer en Él, ni hermosura le vemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso le pasó a Cristo por nosotros. Este es el recuento de los daños de lo que sucedió. Él fue molido por nosotros. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuimos todos curados. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ese es el recuento de los daños.
Y en el momento más doloroso del rescate, ¿cuáles fueron las palabras? Ríndanse, ya los tenemos. No fue así porque Él nos estaba rescatando. Nos ama tanto que quiso que el precio del rescate fuera su sangre y dijo que así sucediera. Cuando Él fue obediente a muerte de cruz, Él había decidido, pase lo que pase, yo voy a rescatarlo. El Señor lo había enviado, de tal manera amó Dios al mundo. El Señor ama tanto al mundo que tuvo que enviar a alguien que pagara lo que ningún ser humano podía pagar. Nadie de la tierra podía pagar el precio del pecado. Solamente alguien perfecto, alguien santo, alguien que nunca cometió pecado. Los latigazos que le dieron tendrían que haber sido para nosotros. Cuando lo escupieron, tenían que habernos escupido a nosotros, porque Él no hizo nada. Él lo que estaba haciendo lo hizo por usted y por mí. Y esto ya estaba pensado desde antes de la fundación del mundo. Si usted creyó en Cristo Jesús, usted ya estaba destinado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. Qué privilegio saber que Dios nos llamó. Qué privilegio saber que Dios nos abrió los ojos, nos quitó las vendas de los ojos para poder ver su verdad. Hermano, usted está sentado en un lugar privilegiado. Usted está sentado en este momento en el reino de Dios, porque el Señor ya preparó una morada para usted y para mí. Qué maravilloso pensar que ahora lo que estoy viviendo en el camino del Señor, Dios ya lo había dispuesto. Y me doy cuenta que fue por pura misericordia. Porque como vivía yo merecía la muerte, la cárcel. Yo no merecía nada bueno. ¿Qué vio el Señor en mí? ¿Qué vio el Señor? Es la pregunta que todos nos podríamos hacer. Señor, ¿qué viste en nosotros si no hay nada bueno? Aun cuando tú venías a salvarnos, nosotros te matamos. Nosotros te escupimos. ¿Se da cuenta de la maravillosa e inmensa, incomprensible gracia de Dios? Por gracia somos salvos. Y esto, hermanos, cuando uno lo entiende y lo comprende, solo nos queda pedirle perdón a Dios y darle gracias por todo. Y querer ser obedientes a su palabra. El Señor dejó que así sucediera. Dice la palabra, angustiado Él y afligido. Él dijo algo, ¿sabe qué dijo? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo lo que estaba pasando y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión del pueblo fue herido, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Eso nos lleva, hermanos, a pensar. Cuando Pedro habló al pueblo acerca de la vana manera de vivir, y cuando expuso de que se alejaran de esa mala manera de vivir, y cuando expuso de que el corazón endurecido de los que lo estaban haciendo, nosotros podemos entrar, al recordar todo esto, podemos entender que esta palabra a nosotros nos pega también. Porque hay cosas que ya debemos dejar de hacer, pero no hemos entendido. Hay cosas o hay maneras de hablar que ya deberíamos de dejar de hablar de esa manera, pero no hemos entendido. Todavía vivimos en el vacío.
porque la vanidad es vacío. Hay muchas áreas de nuestra vida y yo me pongo delante de ustedes como el primero que debo de cambiar, porque estoy caminando a veces en vanidad de la vida, vacío. Este es el proceso de todos nosotros. Pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si yo no sé lo que dice Dios de esto que estoy viviendo? Mi carne es la que se mueve, no mi espíritu. Fuimos rescatados, 1 Pedro 1, 19 y 20, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados, mire, es lo que les digo, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Estos son los postreros tiempos. Más gente va a ser salvada por el Señor. En nosotros se cumplió esa promesa que Dios había hecho, porque lo hemos conocido. Ahora nosotros tenemos que empezar a menguar para que sea Cristo el que viva en nosotros, el que se mueva en nosotros. Esto, hermanos, cuando lo entendemos, les aseguro que ustedes, sin que nadie les diga, ustedes van a empiece a buscar, ok, ¿qué dice Dios de lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo soy visto delante de Dios? Ya no va a escuchar nada o va a escuchar lo que le decimos, no, usted mismo lo va a digerir, lo va a tener en su corazón y usted va a correr a ver cómo lo ve el Señor. Se va a dar cuenta la victoria que se ha trazado por mucho tiempo, que Dios ya le tiene preparada. Necesitamos regresar a las Escrituras. Necesitamos alimentarnos de la palabra, porque esta es la instrucción de Dios para todos nosotros. ¿Recuerdas cuando estabas prisionero y secuestrado? ¿Te das cuenta que tienes valor ahora? Y te das cuenta y sabes quién fue quien te rescató y cuánto pagó por tu rescate. Todas estas preguntas deben de quedarse en nuestra mente y corazón para meditar en ello. ¿Te diste cuenta cómo peleó el que te rescató y el que me rescató a mí? Él no peleó. Él dejó que así sucediera porque ya estaba escrito. Que lo mataran por ti y por mí. Póngase de pie, hermano, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, nos muestras, tú nos dices, Padre, lo que tenemos que hacer. Pero hoy entendimos todo lo que hiciste para rescatarnos. Todo lo que sucedió para que así pasara, Señor, que nuestra vida fuera cambiada. Nuestro rescate no se pagó con oro ni con nada precioso, de valor monetario, sino con tu preciosa sangre, Señor. Las estrategias que se usaron no fueron ni con armas ni estrategias militares. Fue solamente diciéndonos, arrepiéntanse porque el reino ha llegado. El poder que se usó, Señor, no fue ni con carros ni con caballos, fue con tu Santo Espíritu. Nos damos cuenta, Señor, lo maravilloso que eres, lo poderoso, lo misericordioso. Hoy queremos darte gracias, Padre, porque tú nos has llamado a tu reino. Tú nos has hecho reyes y sacerdotes para siempre, Señor. Ni siquiera para un rato, para siempre, eternamente. Te damos gracias, Padre, porque ahora entendemos que nuestras luchas siempre tienen victoria, porque tú estás con nosotros. Queremos ser como tus siervos que decían, Señor, yo no me muevo si tu presencia no va conmigo. Queremos ser, Señor, como los siervos que decían, si la nube no se mueve, yo no voy tampoco. Queremos ser esos siervos que digan, yo no voy si tú no me dices que vaya, Señor. Que nuestra vida dependa totalmente de ti. Te adoramos y te exaltamos por siempre, Señor, y sabemos que esta palabra querías que la escucháramos el día de hoy, porque eso nos va a alinear a tu voluntad, nos va a hacer menguar cada vez más, nos va a hacer buscar
tus caminos, tu santidad, Señor. Porque tú dijiste, Padre, y tú lo dices, sed santos como yo soy santo. Esta palabra nos va a llegar al corazón y al espíritu y vamos a esforzarnos para buscarte en casa y en cualquier lugar, para seguir alimentándonos de ella, Señor. Que podamos ser los evangelistas que den testimonio, porque su vida habla y da testimonio de esa conversión, de ese llamamiento, Padre. La gente puede ver la luz que has puesto en nosotros. La gente puede saber que la sal está en ti, Señor, y tú la has puesto en nosotros para seguir predicando tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que hoy vinieron a esta iglesia, Iglesia Cristiana La Roca, a toda esta congregación que tú sigues alimentando semana por semana, Señor. Gracias porque buscamos tu presencia siempre. Hay efecto, Señor, hay efecto positivo en cada uno de nosotros, porque tu palabra nos confronta y nos llama y nos invita para perseguirla. Te pedimos, Padre, que bendigas a las personas que nos visitaron hoy, Padre, a la familia que nos visitó. Señor, que esta palabra ya la hayas tenido preparada para ellos, Padre. Y que si es tu voluntad que ellos estén aquí, que así sea, Padre. Pero si no, que ellos se congreguen en un lugar donde se predique la sana doctrina, donde su espíritu sea alimentado, donde tu nombre sea exaltado siempre y sobre todas las cosas, Padre. Gracias por toda la congregación y queremos adorarte por medio de esta alabanza, Señor. Esta alabanza donde podemos expresar también, Padre, lo que tú has hecho, el rescate que nos has dado, Señor. Recíbela, Padre. En esta alabanza queremos desbordar nuestro corazón como un himno para ti, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Te damos gracias por todo, Señor, y te damos esta adoración en el nombre de Jesús. Alegres, hermano, porque el Señor lo ha rescatado y lo ha puesto en lugares celestiales. Gócese en los momentos de prueba siempre.